Bien, la inteligencia espiritual también puede ser considerada como una propuesta de tercera generación, lo que se llama propuestas de tercera generación. Una de las grandes características de la inteligencia espiritual que se diferencia de otras propuestas que han existido es que la inteligencia espiritual, al ser un enfoque transpersonal, señala claramente la ilusión del ego. Es decir, es una propuesta que va más allá del ego, es un recurso que señala, como lo hace la tradición espiritual y la tradición meditativa, que la esencia del conflicto humano, la raíz del conflicto humano, parte de una falsa identidad, y esa falsa identidad es el ego. Actualmente, por ejemplo, en lo que se llama psicología de tercera generación, sabemos y se reconoce que este yo conceptual es fuente de conflicto, fuente de sufrimiento, y uno de los objetivos del desarrollo de la conciencia es precisamente ir más allá de este yo conceptual y alcanzar un yo atencional o un yo espiritual, y luego un yo espiritual. La inteligencia espiritual se enmarca en este nuevo campo de conocimiento muy reciente. Entonces, de alguna manera, también la inteligencia espiritual la podemos considerar un recurso de tercera generación, donde por fin hay un cuestionamiento a la idea de que el ego es algo sano o natural en nosotros. Ahora sabemos que no. Hay que entender el ego como una falsa identidad, como una identidad arraigada en la memoria, en el lenguaje y en el pensamiento o la racionalidad puramente instrumental. En este sentido, el ego, el yo conceptual, es fuente de conflicto. Y uno de los objetivos de la inteligencia espiritual es precisamente ir más allá, ir mucho más allá de esta falsa concepción que Occidente ha estimulado bastante, y que se estimula a partir también de la cultura en la que vivimos, a partir de no solo del consumismo que tanto se ha mencionado anteriormente, sino también ahora se estimula de manera extrema por la posmodernidad. Entonces, la posmodernidad lo señalo constantemente porque es en este momento la fuente principal de conflicto en los seres humanos. Un enfoque relativista, ya vamos a ver que es un enfoque hedonista, nihilista, que está generando mucho conflicto y que desafortunadamente su ideología confusa se difunde en las escuelas y en las universidades. ¿Sí? Entonces, una de las críticas que tenemos que hacer, muy importantes, desde la perspectiva de la inteligencia espiritual, es un cuestionamiento al pensamiento posmoderno, como un pensamiento falso, que no tiene evidencia, que va a contrapelo de la ciencia, pero que desafortunadamente se promueve en las universidades. ¿Sí? Entonces, la inteligencia espiritual es definida de diferentes maneras, pero todas son complementarias. La inteligencia espiritual puede ser definida como un conjunto de habilidades transpersonales que nos van a permitir lograr una vida de plenitud y de realización. Estas habilidades transpersonales son habilidades de conciencia que están más allá del ego, que están más allá del pensamiento instrumental. Entonces, son habilidades en el marco de lo que llamamos ser-estar, como una modalidad de la conciencia diferente a la modalidad de ser-tener. Entonces, la inteligencia espiritual puede ser definida así, como un grupo de capacidades transpersonales, como son, por ejemplo, la gratitud, como son la compasión, la autocompasión, la atención plena, la aceptación, la felicidad, el amor universal. Y todas estas capacidades están fuera del marco de la psicología de primera y segunda generación, o la psicología clásica,
y también están fuera del estudio de las ciencias sociales convencionales, ¿no? De la sociología, antropología, que como ya dije en este momento son ciencias sociales colonizadas por el pensamiento posmoderno, ¿no? Toda la inteligencia espiritual también puede ser definida, y así lo hacen varios investigadores, como la capacidad de ser feliz. ¿Qué es inteligencia espiritual? La capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. La inteligencia espiritual es el recurso que nos da la capacidad de insertar nuestra vida en un contexto mucho más amplio de significado. Es la intuición o el impulso autotrascendente dentro de nosotros. Es esa voz interna que nos habla de una dimensión trascendente y espiritual. La inteligencia espiritual de alguna manera también es aquello que ya desde hace más de 100 años William James, en su libro Las variedades de la experiencia religiosa, consideró cuando hablaba de la experiencia espiritual. La experiencia espiritual como una experiencia válida, dice William James. Hay que recordar que William James es el padre de la psicología, profesor muy reconocido a nivel mundial, o sea, de Harvard, y que en 1901 y 1902 va a publicar este extraordinario libro que se llama Las variedades de la experiencia religiosa, en donde hace un estudio extraordinario de la experiencia espiritual como una experiencia válida, como una experiencia que debe de ser estudiada por la psicología, ¿no? Y que trae como consecuencia grandes beneficios a los seres humanos. Entonces ya desde aquí podemos encontrar algunos vestigios del interés por la inteligencia espiritual, porque algunos sujetos tienen experiencia espiritual, otros no, y cómo tiene beneficios enormes en términos de una vida de plenitud y de realización. Toda la inteligencia espiritual es esta capacidad trascendente, transracional, transmental, translingüística, que nos va a permitir revitalizar nuestro mundo de vida interior, que nos va a permitir la autorregulación, que nos va a permitir el desarrollo de un yo compasivo, de un yo atencional, ¿sí? Todos estos son conceptos que menciono y que vienen de diferentes disciplinas, ¿sí? Entonces, actualmente el desarrollo de conciencia puede ser visto en cualquiera de estas facetas, como conciencia transpersonal, como yo atencional, como la construcción de un yo compasivo, como la capacidad de un yo autorregulado, ¿sí? Incluso como el ser, o si tomamos la tradición oriental podemos hablar del desarrollo, no del desarrollo porque no se desarrolla, sino más bien de la identificación con el Atman, ¿no? O si hablamos desde un punto de vista de la filosofía, del ser, ¿no? Pero todos estos conceptos refieren a lo mismo, refieren a nuestra verdadera identidad, y nuestra verdadera identidad es una identidad transpersonal, ¿sí? Ese es el núcleo de lo que realmente somos seres transpersonales, y la inteligencia espiritual, ¿verdad?, nos va a ayudar a lograr esta identificación. O si lo queremos mencionar en términos junguianos, hablaríamos de que la inteligencia espiritual es ese impulso en el proceso de individuación para lograr la identificación con el sí mismo espiritual. Entonces, por eso es tan importante la inteligencia espiritual, ¿okay? Entonces, si resumimos un poquito lo que acabamos de decir, diríamos que la inteligencia espiritual son capacidades transpersonales, donde va a resaltar la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias, y llenar nuestra vida de sentido y de significado como un camino transpersonal, ¿okay? La inteligencia espiritual es una necesidad, no la podemos omitir. Cuando
en el proceso educativo nosotros dejamos de lado la inteligencia espiritual, es como si dejáramos de lado el desarrollo de la inteligencia moral o el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Desafortunadamente, fuera del paradigma de la educación holista, la educación convencional, la educación mecanicista, la educación postmoderna actualmente no toma en cuenta el desarrollo de la inteligencia espiritual, lo cual va a traer graves consecuencias a los niños y a los jóvenes cuando sean mayores, porque la conciencia no se va a desarrollar de manera integral. Entonces, por lo tanto, cuando no desarrollamos la inteligencia espiritual, nos vamos a quedar desprotegidos ante las adversidades de la vida y vamos a tener problemas y vamos a estar en peligro de desarrollar conflictos psicológicos. Vamos a vivir una vida con poco sentido, con conflicto, una vida de ansiedad, una vida de conflicto que no puede ser resuelto a través de las promesas de la posmodernidad, por ejemplo, como la diversión, ¿no? La diversión no puede dar satisfacción a la necesidad espiritual. No importa que día y noche los seres humanos actualmente estén enajenados con la diversión no puede en ningún momento dar satisfacción a la necesidad de sentido interior.